Muy buenas tardes, María Elvira, y muchísimas gracias por atendernos hoy en Demos. Pues muy buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Hoy te queríamos traer a Demos porque hemos sabido que este verano, en el mes de julio, se van a realizar unos cursos en la Universidad de Málaga, unos cursos que los va a impartir María Elvira Roca Barea, titulados Geopolítica y Leyenda Negra. Se impartirán entre el 17 y el 19 de julio, son 15 horas, y quien quiera inscribirse lo puede hacer en la página web que están viendo ustedes, en el rótulo que estamos poniendo. También hay un teléfono para poder comunicarse con la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es quien organiza estos cursos. Unos cursos que ya por el título, María Elvira, Geopolítica y Leyenda Negra, enganchan. Espero que enganchen. Era una idea que yo estaba acariciando desde hace mucho tiempo, la posibilidad de ofrecer, digamos, a un público variado un curso sobre la leyenda negra que naturalmente tiene su parte histórica, eso es inevitable porque hay que explicar ese fenómeno a través de la historia, pero sobre todo que nos ayudara ese curso a situarlo en el presente y a situarlo en sus consecuencias geopolíticas, es decir, como una dificultad añadida que los países de habla española tienen en su desenvolvimiento en el contexto internacional, que esta dificultad está relacionada con la leyenda negra en el pasado, pero que esto sigue estando perfectamente vivo y vigente y sigue siendo utilizado como una herramienta de subordinación económica y como una herramienta de subordinación política. El haber absorbido el discurso de la leyenda negra es una traba gigantesca, no solo para España, sino para todas las naciones que hablan español. Y a mí me interesaba mucho situar el problema de la leyenda negra en ese contexto panhispánico, con historiadores, con profesores de ciencias políticas, analistas, tanto españoles como hispanos, ¿no? Y bueno, creo que ha quedado razonablemente bien. Claro, porque lo que nos ha ocurrido a los españoles es que nos hemos tragado la propaganda del enemigo, completamente además. Pues sí, a ver, esto pasa no por casualidad, o sea, esto tiene sus motivos y sus razones, pero hemos desdeñado el intentar comprender el porqué. Nos encontramos ante hechos tan absolutamente estupefacientes como que en los libros de texto españoles, incluso antes de que se llamaran libros de texto, pero bueno, haciendo esa función, las enciclopedias y los catones y tal, desde el siglo XIX y aún antes y en el siglo XX, y hemos llegado al XXI estudiando hechos históricos que son completamente irrelevantes para la historia de España, como por ejemplo la Invencible. Pongo siempre ese ejemplo porque es muy notable, ¿no? O sea, ¿qué hace la Invencible en los libros de texto españoles? Cuando la Invencible es una batalla en un contexto de una guerra muy larga, entre media de varios intentos de desembarco de invasión y una guerra que dura casi 20 años y que termina finalmente con un tratado que es favorable a España. Si había que estudiar la guerra con Inglaterra, había que haber estudiado que hubo una guerra con Inglaterra en el periodo de Felipe II y que esa guerra se ganó, pero esto no se ha estudiado así. Lo que se estudia es la Invencible en su versión magnificada, gigantesca, inglesa. Es decir, nosotros estudiamos la Invencible como la estudian los ingleses, que la han convertido en un gran mito nacional, y entonces nosotros estudiamos el mito inglés, no estudiamos la Invencible. Primero, no estudiamos la realidad de lo que sucedió realmente en aquella batalla, y en segundo lugar, no la ubicamos, ni la contextualizamos, ni la colocamos en el hecho de que fue un intento de invasión, que ese intento de invasión no supuso absolutamente nada, porque hubo dos más, y que se siguió luchando y finalmente esa guerra se ganó. Y el imperio ni se vino abajo, ni pestañeó, ni supuso un gran quebranto. Entonces, explicar por qué en libros del 19 y del 20 y del 21 uno se encuentra ese hecho histórico que ha sido absolutamente magnificado y glorificado y convertido en un hecho crucial para la historia inglesa, se entiende que para ellos sí, que tuviesen un enorme interés en que esto fuese así, que estuviera en sus libros, porque es la única victoria mínima, digamos, o victoria entre muchas comillas, pero bueno, adornada puede pasar por tal,
se entiende esto perfectamente en el contexto inglés. Lo que no se entiende es lo que ha sucedido en nuestros propios libros y en nuestra propia historia. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros tenemos una historia colonizada, es decir, tenemos la historia de España que aquellos países que lucharon contra España escribieron para ellos. Y está en la historia de España a la española, o sea, la historia de España desde dentro y en función de nuestros intereses, está por escribir, simplemente está por escribir. La cosa es muy grave y hemos, bueno, desdeñado completamente estudiar este fenómeno que yo llamo de subordinación cultural, que es algo que el profesor Marcelo Gullo de Argentina vendrá a explicar en qué consiste y cuáles son sus rasgos fundamentales. No hemos querido entender que las naciones hispanas padecen un fenómeno de subordinación cultural, de inferioridad asumida, inferioridad moral asumida, que tiene que ver muchísimo con una relación esquizofrénica y desgarradora con su propia historia, y que esto es un problema que tenemos que resolver. Fíjate, yo estoy hablando ahora mismo desde San Sebastián. Estos estudios están en Guipúzcoa, y muy cerquita de aquí, en otro municipio que se llama Pasajes, había un personaje español tan importante como Blas de Lezo, del que probablemente conozcas mucho. Un héroe que ha sido olvidado de todos los libros de historia. Yo, que estudié en el País Vasco, jamás me lo encontré en una hoja de un libro de historia. Bueno, evidentemente porque Blas de Lezo en un momento determinado protagonizó, fue el artífice de una gigantesca derrota en la historia inglesa, y como los ingleses decidieron borrar aquello de su historia y nosotros hemos copiado la historia general que se escribió en Inglaterra y que se escribió en Francia, etcétera, pues solo hemos prestado atención a aquellos hechos históricos de España que han sido históricamente relevantes para ellos, y aquellos que han sido históricamente relevantes para nosotros los hemos olvidado absolutamente. Y esto provoca, en fin, no solo un gigantesco desconocimiento, sino también un desprecio por la propia historia, toda vez que lo que tú has absorbido de esa historia es solamente aquello que ha sido digno de ser destacado por aquellos que fueron históricamente los enemigos de España. Y Blas de Lezo fue barrido prácticamente, hasta el punto de que, bueno, yo no sé si se habrá conseguido localizar su tumba, pero no se sabía ni siquiera dónde estaba enterrado, ¿no? Un hombre que tenía que tener una estatua más alta que la de Nelson en Trafalgar Square, en el centro de Madrid, o en cualquier sitio. Hemos tardado no se sabe cuánto tiempo en ponerle una estatua en Madrid, estatua que ha tenido que ser puesta por cuestación popular, y que, bueno, está allí, al menos está, ¿no? Al menos está, pero no en un lugar extraordinariamente destacado ni extraordinariamente, en fin, visible, no. Pero bueno, al menos se permitió que la estatua se pusiera, ¿no? Y como le ha pasado a Blas de Lezo, pues como le ha pasado a tantísimas cosas de la historia de España que la inmensa mayoría de la gente no conoce, pero ni siquiera los historiadores las conocen, o sea, ni siquiera la gente que estudia historia. Es decir, ahí hay agujeros negros enormes, tremendos. La mayoría de los españoles y los hispanos, quiero decir que era su moneda también, no sabe que el real de A8, que era la moneda de España, pero era la moneda del virreinato del Perú y de México, fue moneda de curso legal en China durante mucho tiempo, la única que era aceptada por los chinos, y contribuyó notablemente a su monetización. Hablaba yo de esto con el embajador de China el otro día, que ellos me decía, ellos sí lo saben, son ustedes los que no saben estas cosas, ¿no? Fíjate, y además nos llegan ataques desde casa y desde fuera de casa. Nosotros nunca hemos tenido problemas con el exterior, ¿de acuerdo? Nosotros cuando digo nosotros, digo la gran comunidad hispana. La gran comunidad hispana se autodestruyó en el siglo XIX y no ha necesitado nunca de enemigos externos. Ha funcionado siempre en un proceso esquizofrénico de autodestrucción desde el interior, que es algo que también intento en este curso explicar cómo funciona, la leyenda negra ha tenido la absorción por parte de las élites españolas, como dice doña Carmen Iglesias en No siempre lo peor es cierto. La frase literal es que las élites españolas, en mayor o menor medida, la cita está en la página 26,
las élites españolas en mayor o menor medida absorbieron la leyenda negra. Y a partir de ese momento comienza ese rechazo de lo propio, que es autodestructivo, y así llevamos como 2 siglos, sin ser capaces de analizar el problema en su origen, sin ser capaces de comprenderlo, sin ser capaces, por lo tanto, como no lo comprendemos ni lo analizamos, ni siquiera somos conscientes de la realidad, de su realidad, de que este problema existe y nos perjudica principalmente a nosotros mismos, y por lo tanto tampoco intentamos resolverlo o ponerle, digamos, al menos un camino de solución, como si no existiera, ¿no? Sí, decía yo del exterior, pero me refería precisamente a un país hispano como lo es México, desde donde nos llegó un ataque a los españoles. No. Es que quiero insisto en esto. No, desde México no nos llegó un ataque. Desde México le llegó un ataque a México. Ese es el matiz que hay que decir. Es decir, el presidente López Obrador creía que su petición de perdón era una especie de actitud reivindicativa ante España, frente a España, contra España. En absoluto esto es así. El presidente López Obrador ha provocado un verdadero problema en el interior de México, porque en el interior de México se vive la historia común, la historia compartida, con los mismos niveles de agresividad, de autodestrucción, de esquizofrenia que se vive en España. Este problema López Obrador no ha sido capaz de convertirlo en un conflicto España-México, es un conflicto México con México, y es un conflicto de España con España, y en realidad es un conflicto de todos con todos, a partir de una relación completamente desquiciada, en la que cuando tú dices que España tiene que pedir perdón, ¿a qué España te refieres? Es decir, ¿te refieres a la España de tus antepasados? ¿A qué España te refieres? Es decir, es imposible ir contra la herencia hispana que tenemos todos, es imposible ir contra esos siglos de historia sin ir contra ti mismo. Y entonces, evidentemente, esto en México ha provocado una polémica interna muy severa, más que en España. Nos solemos entrar normalmente en ese juego del A contra B, pero no es cierto. Esto es un problema interno en cada uno de los territorios que formaron parte de la monarquía hispánica, y lo era en 1850 y lo sigue siendo en el 2019, y no hemos todavía atinado a enfrentarnos a él y a analizarlo correctamente. Quizás nunca se resuelva, quizás no tenga solución, pero desde luego no la tendrá jamás si no nos ponemos a estudiar esto y a analizarlo y a intentar comprenderlo, por lo menos entender por qué se ha producido, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias tan profundas que han permitido que perdure a lo largo de décadas y que llegue vivo siglos después, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Fíjate, además, en la propia España a día de hoy, cuando alguien saca la bandera española, ¿no?, como símbolo de la nación, sobre todo la izquierda se avergüenza de tener esa bandera. Y a mí, fíjate, me da vergüenza ajena ver eso cuando tú tienes en cuenta que en otros países como Francia, en los mítines del Partido Comunista, por ejemplo, por decirte un partido de izquierdas, está la bandera nacional y todos están orgullosos de cantar la Marsellesa y decir viva Francia, y nadie les llama fachas ni fascistas, cuando aquí el decir que eres español ya de por sí es casi vincularte a una ideología política concreta. Mira, eso empieza a suceder en el siglo XVIII, cuando con el afrancesamiento una parte grande de las élites españolas se vuelven contra su propia tradición cultural, contra su propio contra los siglos de oro. Fíjate que era gravísimo, ¿no? Porque lo que se rechaza es esa tradición anterior heredada, se rechaza naturalmente porque se absorbe toda la propaganda, todo lo que había sido la gran propaganda protestante, que ha sido asimilada por la Ilustración, y como España realmente ilustración propia tiene muy poca, porque lo que tiene es ilustración francesa, en esa ilustración española a la francesa, o sea, afrancesada, no es que toda fuera así, toda no fue así,
pero la gran mayoría de la ilustración española es una ilustración afrancesada, y esa ilustración afrancesada absorbe esa idea de España como el demonio del mediodía, inquisitorial, atrasada, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento comienzan a avergonzarse de su tradición y comienzan a avergonzarse de su país. Y a partir de ese momento, como te decía, se va generando y ahondando más y más esa relación esquizofrénica con la propia historia hasta terminar engendrando anomalías como esta que tú me decías, ¿no? Como el hecho de que avergüenza a España, y entonces si realmente lo que tú has recibido es la herencia de una historia que es una atrocidad y es un horror, tiene lógica que te avergüences de eso, y tiene lógica que incluso procures su destrucción. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que la leyenda negra la están utilizando incluso los independentistas como excusa para romper la nación. Efectivamente, es un arma de guerra poderosísima la leyenda negra. Ha sido utilizada como tal durante muchísimo tiempo en enfrentamientos políticos graves, o sea, muy serios, tan serios como que hicieron cambiar el eje de la civilización del norte al sur. Imagínate si es serio, cosa que no había sucedido en 2000 años, imagínate si el proceso es grande y es grave y es profundo. Y cuando la hegemonía española, que es la última gran hegemonía del sur, del Mediterráneo, ya no ha vuelto a haber hegemonía en Occidente del sur. Fíjate si la cosa es grave. Una vez que se produce esa mutación, ya se establecen sus cánones como la verdad oficialmente establecida de ese eje de poder en el norte, que es ahora el que manda y el que va a imponer su visión de las cosas. Y en esto la leyenda negra tiene un papel muy grande, pero lo tenía antes, pero lo sigue teniendo ahora, y sus consecuencias siguen perfectamente vivas y seguirán actuando en las décadas que vienen y en los siglos que vienen, si no somos capaces en algún momento de entender, o por lo menos de hacer que una parte grande de población, una parte grande de nuestras élites entienda esta dificultad, este problema, y sea capaz de actuar inteligentemente, coordinadamente, para resolverlo de una manera positiva para nuestras naciones, ¿no? Ojalá ocurra, pero María Elvira, es complicado, sobre todo cuando estamos viendo en la televisión que el gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, intenta hacer comisiones de la verdad, intenta, en este caso con el franquismo, ¿no? Que digamos sería nuestra última leyenda negra quizás, ¿no? Intentan generar una comisión de la verdad que creo que más que ayudar a eliminar la que ya tenemos, lo que pretende quizás es todo lo contrario. Bueno, desde que Zapatero entró a gobernar, en España se rompieron los pactos de la transición, que habían pacificado las consecuencias de la guerra civil y de la larga dictadura. Y a partir de este momento ha vuelto otra vez a escindirse y a tensionarse en la política en España, y en ese río revuelto, cuando la política se convierte en el territorio en el que prosperan más y más las versiones más agresivas, las versiones más, digamos, extremistas, pues era lógico que esto sucediera. Y en cualquier caso, en España, en cuanto hay el menor conflicto, la leyenda negra sale inmediatamente y se pone en lo alto de la mesa, porque es muy fácil de acusar, digamos, al contrario, de ser un ostracista descendiente de Felipe II, inquisitorial, nacional católico y todo lo que tú quieras, ¿entiendes? Ese discurso está construido y es de una solidez extraordinaria. Y solidez propagandística, solidez falsa, pero no por eso está menos absorbido ni está menos asumido. ¿Cómo no van a utilizar aquellas tendencias políticas que buscan la destrucción del Estado ese discurso, si lleva funcionando tantísimo tiempo, siglos, ¿no? Era fácil que esto sucediera y ha sucedido. Yo creo que ha tenido la ventaja de que por primera vez en muchísimo tiempo le ha abierto los ojos a mucha gente, a muchísima gente, que ha comprendido que esto es un problema real y de verdad, que esto no es un fantasma, que la leyenda negra no es una cosa y del pasado remota y tal, que podía ser verde o gris o decir que se había acabado ya y que tal, ¿no? Que esto es una cosa grave y que o nos hacemos cargo de que el problema existe,
aparte del problema concreto ahora, particular, de la estructura territorial, que va a dar mucho tiempo para resolver, es evidente que puede ser utilizado en contra en cualquier momento, ¿no? Y entonces está siendo utilizado. Pero insisto, yo creo que esto, la ventaja la ha tenido me parece a mí que mucha gente de pronto se ha dado cuenta de que este problema existía y han empezado a aparecer publicaciones y, bueno, pues desde García Cárcel, que sigue publicando, la última sobre Felipe II, el libro de doña Carmen Iglesias que apareció, No siempre lo peor es cierto, en fin, hay más y más publicaciones. Y en esa medida quiere decirse que vamos avanzando. Y yo espero que esto ya genere una corriente lo suficientemente sólida como para que esto no será fácil, ¿eh? O sea, porque estamos con una inercia de siglos. Estamos intentando frenar una inercia que lleva siglos. Esto es una cosa arraigadísima y muy, muy, muy profunda. No solamente en los estudios históricos, sino a nivel sociológico, a nivel antropológico. Esto es una cosa muy profunda, incluso filosófica. Pero, evidentemente, si no se empieza, pues no se hace nunca nada. O sea que hemos empezado. Algo vamos haciendo. Sí, además es una labor necesaria, sobre todo en estos tiempos en los que el propio gobierno intenta imponer una verdad oficial, independientemente del sesgo que tenga. Ahí no voy a entrar. Te podrá parecer más simpático un bando u otro de la guerra civil, pero ya cuando un gobierno te está imponiendo, digamos, una verdad histórica, a un historiador entiendo que la cuesta se le pone bastante hacia arriba, ¿no? Bueno, lo de intentar imponer las memorias y las versiones de la historia, esto es una tendencia del totalitarismo que ha existido en todo tiempo y circunstancia, ¿no? Y el totalitarismo es casi un estado de ánimo. O sea, en la medida en que las sociedades se van volviendo porosas, en la medida en que las democracias todas las democracias occidentales están atravesando por una crisis muy profunda de valores y están siendo muy cuestionadas porque su prestigio ha disminuido grandemente por muchas razones que son culpa de esas democracias, o sea, en gran parte pues porque se han dejado arrastrar por una corrupción galopante, porque la política, los partidos políticos al uso parecen vivir en su propio mundo, no hacen frente a los problemas reales que la gente tiene, las naciones están hiperendeudadas y no solo están hiperendeudadas, hay problemas demográficos muy graves, en fin. Hay tendencias balcanizantes en el interior de Europa cobrando fuerza. Las nuestras están a las claras, pero es que esto está pasando en más sitios y en más países. O sea, hay muchos problemas reales y, sin embargo, la clase política parece que vive de inventarse sus propios problemas o algo así. Eso ha llevado a que las democracias estén enormemente desprestigiadas. Y los poderes, cuando se desprestigian, se vuelven débiles. Y en el momento en que los poderes democráticos se vuelven débiles, empiezan a aparecer tendencias totalitarias. Es un tic, es una cosa inmediata. Y entonces esas tendencias totalitarias van colonizando territorios y van colonizando aspectos de la vida pública, aspectos de la cultura, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos ahí ahora en ese momento. Evidentemente esto es un rasgo de totalitarismo muy claro, vamos. Pues María Elvira, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Demos Televisión. Antes de finalizar, vamos a recordar esas jornadas, esos cursos de verano de la Universidad de Málaga entre el 17 y el 19 de julio. Son 15 horas. Están viendo el cartel en imágenes y también la página web donde pueden ustedes inscribirse, también un número de teléfono. Recordamos Geopolítica y Leyenda Negra, organizada por la Fundación General de la Universidad de Málaga. María Elvira. Si me permites, sí. Antes de acabar, puedo hacer mención a mis ponentes, que son un ramillete estupendo de estudiosos y de personas con una gran experiencia. Mira, el primer día empezamos con una intervención del profesor García Cárcel y de un historiador mexicano que se llama Martín Ríos Saloma, que nos va a intentar explicar lo que él llama el proceso de aztequización, es decir, el proceso según el cual de México se amputa o se rechaza todo lo que es su pasado hispano para ir a buscar su origen en el mundo anterior, y nos va a explicar políticamente esto, por qué sucede
y cuáles, digamos, han sido las consecuencias de esta especie de versión a lo azteca de la historia de México y cuáles son sus consecuencias, pero sobre todo cuáles han sido los intereses políticos de las élites políticas mexicanas en distintos periodos que han llevado a provocar, digamos, esta suerte de esquizofrenia dentro de México. Y García Cárcel nos va a hablar de los aspectos históricos de la leyenda negra, su último libro, El demonio del mediodía, Felipe II, ¿no? Y luego el jueves tenemos a un profesor argentino, un gran experto en las relaciones internacionales, que ha trabajado para el Estado de Israel, que ha publicado en varios países de Europa y que tiene una obra muy sólida, se llama Marcelo Gullo, que nos va a hablar de este concepto de subordinación cultural que afecta a España, pero afecta al mundo hispano, subordinación cultural que tiene una conexión clara con la subordinación económica y también con la subordinación política. Y luego hablará también después Fridiano Durantez, que vendrá a exponer su concepto de la iberofonía, es decir, del ámbito de comprensión del mundo que habla español, que debe incluir también, o que debería incluir también, al ámbito de habla portuguesa, puesto que el español es comprendido en casi todos los territorios sin problema en donde se habla portugués, ¿no? Es un concepto muy nuevo que merece la pena conocer. Y luego ya el viernes cerraremos con dos políticos de larga trayectoria y largo recorrido de la historia de España que nos van a hablar de las perspectivas, en el caso de Eduardo Serra, de económicas del mundo hispano y de España ahora mismo en el contexto mundial, y de Alfonso Guerra, que hablará del uso que la leyenda negra y que todos esos argumentarios negativos en torno a España y su historia, cómo han sido utilizados o están siendo utilizados ahora mismo por las tendencias balcanizantes, por las tendencias secesionistas que hay en el país. O sea que creo que es muy interesante realmente, creo que no es amor de madre la propuesta del curso, y espero que salga bien y espero que ponga una semillita o una célula que permita hacer crecer esta idea y convertirla en algún momento en un máster universitario o en unos estudios que tengan continuidad tanto en España como en Hispanoamérica. Ojalá. Sobre todo para quitarnos esa vergüenza, porque hay que recordar que evidentemente nuestra historia tampoco ha sido el cuento de Blancanieves, pero... No, nada, en absoluto. Pero... ¿A quién se le puede ocurrir que la historia de España o la historia del Imperio Español ha sido el cuento de Blancanieves o el de Ricitos de Oro y los Tres Osos? Eso es un disparate. Nadie está libre en ningún lugar del mundo. Mírala en una comunidad de propietarios, tu propia vida. ¿A que te recuerdas de algunas cosas que te avergüenzan? Yo sí. O sea, que hay algunos... Esto pasa siempre, o sea, siempre hay acontecimientos lamentables. Es que la matanza de Atocha invalida la transición española. Es que la matanza de San Bartolomé en Francia invalida la historia de Francia. Es que hay que borrar del mapa a Alemania por las cosas tremendas que en Alemania han sucedido. Es decir, toda la historia del mundo tiene hechos lamentables. El asunto está en que esos hechos lamentables los lamentamos e intentamos aprovechar, absorber, nutrirnos de lo que no fue lamentable, de aquello que mereció la pena, de aquello que fue construcción. El asunto nuestro es que solamente nos hemos ido a fijar en lo lamentable. Y hay que mirar las cosas buenas, como por ejemplo que tenemos un bestseller como El Quijote, la primera novela de la historia, que no es moco de pavo. María Elvira, no es moco de pavo. María Elvira Rocavara, muchísimas gracias. Vamos a recordar entre el 17 y el 19 de julio en la Universidad de Málaga, organizada por la Fundación General de la Universidad, Geopolítica y Leyenda Negra. Muchísimas gracias, María Elvira.